Arqueólogo Folk, acabamos de escuchar pues la hipótesis tuya sobre la ubicación real del Peñol, que es un tema en discusión. Recuerdo las lecturas de Jean de Vos y todo eso, y no estaba totalmente ubicado, o al parecer en tu trabajo de maestría, en tu tesis de maestría, esa es la hipótesis, ¿no? Que Mm. el Peñol está detectado y es este lugar que nos comentas. ¿Nos puedes abundar un poquitín más al respecto? ¿Qué significaría en términos de los estudios arqueológicos precisar esto tal como tú lo sustentas? Bueno, fue algo que originalmente no pretendía buscar, porque yo había leído, bueno, el Peñol está en la isla que en el estudio de Sonia Rivero se llama Lacamtún, ha de estar ahí, ¿no? Pero ya leyendo y revisando los materiales y las fuentes históricas, pues empecé a ver que había cosas que no cuadraban. Eh, las fuentes históricas mencionan, por ejemplo, que la isla estaba a un tiro de ballesta de la costa. Y la isla, la isla de los templos está muy lejos, está a 400 metros de la costa. Y entonces pues me metí a buscar en YouTube y en internet cuánto tira una ballesta, y es raro que tiren más de 100 metros. Entonces, luego, por azares del destino, encontré un libro muy antiguo, del 1620 por ahí, que se llama Arte de la Ballestería. Y ahí dicen tal cual, una ballesta tira 150 pasos. Entonces dije, ah, caray, ¿no? Pues ese dato de qué tan lejos está la isla de la costa no me cuadra. Luego, leyendo fuentes decían, ah, pues la isla ah, está, establecimos nuestro campamento junto a la isla. Y la isla que es de los templos, la costa del otro lado es puros barrancos, no se puede, no hay una planada por ahí, ¿no? Y viendo los mapas de Blom vi que había campamentos chicleros frente a la otra isla. Vi que Blom sí la había identificado correctamente, y Blom no había ido a la isla de los templos, Blom había ido a la isla, al Peñol, y la registra como un sitio no muy interesante. Dice, solo son terrazas y está muy roto, ¿no? Yo creo que él esperaba encontrar otra cosa, pero entonces él, yo creo que abandonó un poco sus pretensiones en la isla porque dijo, ay, no es el sitio bien conservado, histórico que me esperaba, ¿no? Y luego otro dato, bueno, los españoles mencionan que la isla, bueno, además de que estaba al sur, tenía varias, o sea, que tenía un gran barranco, o sea, por eso le dicen Peñol, o sea, que era barranco de un lado y por el otro lado era pendiente, y la gente vivía en las terrazas en la pendiente. Y la isla de los templos, pues no es muy alta, tiene como 30 metros de altura y puedes llegar por cualquier lado. Entonces, ya viendo la península, que es así, tiene barrancos y que es difícil llegar, uh, por fotos satelitales, fotos aéreas que he ido consiguiendo, pues dije, no, tiene que ser la otra, ¿no? Y luego encuentro los diarios de Federico Peterson, donde él sí estuvo en la isla y encontró entierros a la manera posclásica, y encontró, eh, ¿cómo se dice? Estas terrazas con el sistema constructivo tan característico del posclásico. Eh, realmente solo faltaría ir a excavar para confirmarlo. Tenemos algunos materiales cerámicos en la colección de Nabolón, que son también posclásicos, que vienen de la isla, pero realmente pues, faltaría la comprobación, digamos, final, que sería la excavación. Eso, bueno, por ahora lo tengo un poco en suspenso, porque, como ya dije, es un poco difícil trabajar con la gente de Tierra y Libertad. Con la gente de Zapata sí se puede, pero con los de Tierra y Libertad es un poquito más difícil, porque actualmente ellos siguen con el zapatismo y en pie de lucha. Entonces, pues no quieren gente de afuera. Que digo, es muy comprensible, porque cuando tú lees la historia de esas comunidades en los últimos 50 años, les han hecho todas las maldades que te puedas imaginar, ¿no? Les han querido quitar tierras, les han mandado al ejército, les han matado gente, se han intentado organizar uniones campesinas y no los dejan, o sea, cosas muy feas. Entonces, pues,
hay que ser pacientes y esperar a que se mejoren, yo creo, las condiciones sociales para poder eventualmente hacer investigación científica en esa isla. Pero por ahora me estoy enfocando en estudiar lo que tenemos, lo de las colecciones de Nabolón, las notas de Peterson, que son bastantes diarios, y, y pues sintetizar todo esto para decir, esto es lo que hay, ¿no? Para, para que esté accesible, porque son documentos que están en archivos en Estados Unidos y en México, y hay unos en Cuernavaca que no he podido acceder todavía. Entonces, está muy dispersa la información. Y bueno, encima la reducción de los lacandones, este documento maravilloso del siglo XVI, que también no solamente nos describe la isla, nos describe su plaza principal, no nos describe no nos describe mucho más, porque los españoles más que nada estaban interesados en destruirlo, pero nos describe mucho la ruta de Ocosingo a Miramar y nos dice los nombres de todos los ríos, del Jataté, del Perlas, del Río Azul, de sus nombres originales, que también nos ayuda a entender pues qué significación tenían. Por ejemplo, el río Perlas, que es un nombre que le pusieron en el siglo XIX a ese río, los documentos siempre lo llaman el río Santo, ¿no? Entonces, órale, qué nombre tan especial para un río. Entonces, o sea, es un río que probablemente está asociado con la laguna, que ya vimos que es un lugar único en el paisaje con esas dimensiones, posiblemente un santuario. Entonces, pues el río más cercano le llaman el río Santo, ¿no? Tienes un lugar que los españoles mencionan también en esos documentos que lo llaman la fuente de Tela, que quizás podría hacer referencia al nombre náhuatl de agua negra, que es la Tlilar, que también por las crónicas de Sagún sabemos que en algunos templos se guardaba agua sagrada, que era agua negra, que también se usaba para curaciones y ceremonias, pero tener una fuente de agua que se llame Tela, o que también tiene que ver un poco con Tila en Chiapas, eh, también nos habla que hay un montón de significados religiosos en este lugar. O sea, hay una leyenda lacandona que habla de los antiguos habitantes de Miramar, porque sabemos que los españoles los mataron a todos, pero es posible que algunos hayan escapado y se hayan mezclado con los lacandones actuales, o sea, y por eso los lacandones tengan estas leyendas. Entonces, por ejemplo, ellos hablaban de que en Miramar vivían unos hombres llamados los Nahuatl, que es interesante que llaman Nahuatl cuando hablaban Nahuatl, en esos lacandones antiguos, y que estos nahuatl eran guerreros y tenían flechas y lanzas más grandes. Tienen otra leyenda que dicen que Miramar se creó cuando una estrella cayó del cielo y se impactó al pie de ese cerro y creó la laguna, ¿no? Entonces, puedes como entrever que la importancia de este sitio sigue viva, quizás de manera inconsciente en la memoria de los pobladores de la zona. Por ejemplo, hablaba el otro día el arqueólogo Josué de la serpiente de Metzaboc. Y en un artículo que escribí con él, mencionamos este tema de las serpientes en las lagunas. Y en Miramar no hay como tal una leyenda de serpiente, pero entre los actuales pobladores todos te hablan de un pez muy grande, del tamaño de un cayuco, o sea, como de 8 metros de largo, que le llaman la rayada. Y entonces podría ser también una especie de reminiscencia de esta creencia de los monstruos del agua, guardianes de las lagunas, que sí tenemos entre lacandones, entre los tojolabales, en Guatemala, que a veces son serpientes emplumadas. Entonces dices, wow, ¿no? Qué padre que incluso entre gente que a mí no me gusta que les diga, ¿no? Que llegaron hace 50 años a la región y que no tendrían ningún arraigo, aún así tienen estas leyendas que van en armonía o tienen lógica con las creencias de toda la región sobre estos lagos, ¿no? Entonces, quién sabe si los lacandones les contaron las leyendas y ellos las reinterpretaron, pero tienes un folclore local que se ha generado sobre esa laguna de los choles, celtales, tzotziles y otros que han llegado a sentarse ahí y llamar este lugar pues, su hogar hoy en día, ¿no?
ya tienen 2 generaciones de gente que han nacido en el Valle de San Quintín, son sanquintineros, pues ya no, eso de decirles indígenas de los altos colonizadores, pues ya no tiene sentido. O sea, son ellos, y la laguna es parte ya incluso de su entendimiento del mundo, ¿no? Es genial. Excelente, muchas gracias Ramón por esta conversación, por esta explicación. Mucho éxito en la confirmación de tu tesis, por supuesto, y estamos Gracias. al tanto de tu labor, de tus trabajos, y te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo, Luis. Saludos a todos por allá. Gracias por acompañarnos en Entre Tejas. Esperamos haya sido de su agrado y de su interés este tema tan importante para nosotros como es el caso de los Lacandones, Miramar y estos alrededor de 4,000, 5,000 años de historia que se acumulan entre las cristalinas y transparentes aguas de Miramar. Gracias, hasta luego. Luego.